Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamilet, soy estudiante de la licenciatura en Educación y en esta ocasión les voy a explicar sobre la normatividad y también estaremos viendo algunos acuerdos sobre la educación. Empezamos con ¿qué es la normatividad? Pues bueno, la normatividad es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal. Existen diferentes tipos de normatividad. Una de ellas es la jurídica, que creo que es la que todos conocemos, son las disposiciones legales en forma de normas jurídicas que las pone directamente el Estado. La ambiental, que regula la explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. La educacional, que fija criterios para tareas, funciones, evaluación y acreditación del aprendizaje. La informática, que establece criterios para la creación de sistemas informáticos. La tributaria, que designa las obligaciones en materia de impuestos en acciones comerciales. La laboral, que vela por la seguridad e higiene de los empleados de una empresa. Y también existe la normatividad no jurídica, que esta es la moral, que son aquellas que se conducen por los valores éticos de una sociedad. La religiosa, que rigen por las creencias de un grupo religioso. La técnica, que se refiere a los lineamientos. Y la social, que abarcan aquellas que regulan espacios sociales. Y bien, pasando al tema de los acuerdos de la educación, existen un número muy grande de acuerdos que se fueron regulando a lo largo de los tiempos. El primer acuerdo que se nos presenta aquí es el número 357, por el que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación preescolar. Acuerdo 254, que en él se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación primaria. El 255, que es la autorización para impartir educación secundaria. El 279, que son los procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. El 330, que es el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior. El 205, que se determinan los lineamientos generales para el otorgamiento de becas en instituciones particulares de educación que cuenten con la autorización oficial de estudios otorgados por la Secretaría de la Educación Pública, la SEP. El acuerdo 252, por el que se expandirá el título profesional a quienes hayan cursado los estudios en la misma que indican. El 259, que establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación primaria. Y pasamos al 261, que en él se establecen criterios y normas de evaluación del aprendizaje de los estudios de licenciatura para la formación de profesores de la educación básica. El 268, que establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación de preescolar. El 269, que establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación secundaria. El 284, que establece el plan de estudios de la licenciatura en educación secundaria en modalidad mixta. El 286, que establece los lineamientos que determinan las normas y criterios generales que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero. El 304, por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el cual se establece el plan y programas de estudio para educación primaria. El 322, que establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación física. El acuerdo 348, por el que se determina el programa de educación preescolar. El 349, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación especial. El acuerdo 492, por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación primaria intercultural bilingüe. El 590,
por el que se expedirá título profesional a los egresados de las escuelas que se indica. El 649, que establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria. El 650, que establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación preescolar. El 651, que establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria intercultural bilingüe. El 652, por el que establece el plan de estudios para la formación de maestros de educación preescolar intercultural bilingüe. Y el acuerdo del 14 del 07 del 18, que establece planes y programas de estudio de licenciaturas para la formación de maestros de educación básica que se indican.